Estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del segundo día del octavo seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia. Continuamos entonces en modalidad virtual y tenemos nuestra sesión sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde tendremos ocasión de escuchar análisis del conocimiento y de la ciencia desde perspectivas interdisciplinares. Comenzamos entonces esta tarde con Jorge Manuel Escobar. Jorge Manuel Escobar es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional, es magíster en Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Notre Dame, es magíster en Filosofía de la Universidad de Manitoba y tiene un programa de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente e investigador de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y actualmente completa una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede de Medellín también. Sus intereses se centran en la historia y la filosofía de la divulgación científica, las políticas públicas de ciencia y tecnología, los estudios de la ignorancia y las relaciones entre ciencia y literatura. Jorge ha publicado artículos sobre estas temáticas en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es autor de los libros Ciencia, Valores y Poder, una mirada a los discursos de divulgación científica en Colombia, de la Universidad del Rosario 2019, Cartas a un viejo ignorante, publicado por la Universidad de Antioquia en 2021, y La invención de la ciencia en América, propaganda científica en la novela histórica colombiana, publicado por la Universidad Nacional y el ITM en 2022. Esta tarde nos va a presentar la ponencia Imágenes de la ciencia en la literatura colombiana. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra. Listo, muchas gracias, Sergio, por la presentación y gracias pues, a los asistentes y al evento pues, por organizar el evento, pero los organizadores por organizar el evento, pues un buen evento, y a los asistentes. Bueno, les voy a compartir pantalla. Denme un segundo por acá. Ok. Entonces, voy a hablarles de esto. Tenemos pues en pantalla las imágenes de la ciencia en Colombia. Un momento por acá. El interés en el tema surge básicamente porque poco se ha hablado del tema de la relación entre ciencia y literatura en Colombia. Pues en cierto modo deriva de otro tipo de investigación, es un interés más o menos reciente, pues tratando de entender cosas de la ciencia en la colonia y en los procesos de independencia. Surgen pues novelas y textos literarios que se ocupan de ciencia, y ahí empieza a surgir pues el interés en esa relación entre ciencia y literatura, que es un campo habitual de los estudios pues, de historia y filosofía de la ciencia a nivel internacional, de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, pero que en nuestro medio no se ha cultivado tanto, pues no existen muchas investigaciones al respecto, entonces por ahí va surgiendo el interés. Al aproximarme pues, a este tema, el problema que me interesa fundamentalmente es cuáles son esas imágenes de ciencia que comunican las obras literarias. Si uno lo quiere poner de un modo un poco más filosófico, si se quiere, es cuáles son los valores sobre la ciencia que comunican las obras literarias colombianas específicamente. En últimas, el presupuesto que yo manejo es que la literatura se convierte en estos casos en un tipo de discurso sobre la ciencia también. Es una manera de entender qué es la ciencia, qué es lo que se supone que hace la ciencia, quiénes hacen ciencia, de qué forma lo hace. Todo eso aparece en las obras literarias y la idea entonces es entender de qué forma aparece exactamente, pues cómo lo puede uno pues cómo se puede aproximar a esta cuestión. Para eso yo
he desarrollado básicamente dos líneas de investigación, una, pues, digamos, más fuerte en términos ya de, como de la producción, los avances que he tenido, y la otra apenas está iniciando. Una es en novela histórica, ahí he publicado un par de cosas que son ese artículo, pues, y el libro que mencionó Sergio antes, que trata de entender, pues, ambos trabajos, eso precisamente, qué imágenes de la ciencia proyecta la novela histórica colombiana. Y el otro es la literatura infantil y juvenil, ahí pues voy como muy incipiente todavía, he publicado un artículo que es básicamente como tratando de justificar por qué ocuparse de eso, y un poco de eso es lo que les quiero hablar hoy, pues de esos dos ámbitos donde he venido desarrollando estas investigaciones, un poco como tratando también de, digámoslo así, de motivar más interés sobre el campo de la relación entre ciencia y literatura, que, como les decía antes, es frecuente en los estudios de historia y filosofía de la ciencia, pero en nuestro medio no se ha cultivado mucho. ¿Cómo me acerco yo? ¿Desde dónde me acerco a esto? Pues lo primero es desde la teoría literaria. Pues, digamos que la aproximación es un poco naturalista, si se quiere. Yo no pretendo fundar conceptos de literatura o algo semejante, sino pues, trabajar desde lo que existe en teoría literaria y ahí aproximarme a la pregunta que me interesa, al tipo de cuestiones que me interesan. Lo otro es la idea general de la relación entre ciencia y literatura, de qué modo se entiende esa relación, y ahora les mencionaré algunas opciones que hay ahí. Y lo tercero es desde lo que se ha dado en llamar la filosofía de la divulgación científica, sería como la traducción más precisa al español, the Philosophy of Science Communication, eh, y también les hablaré un poco de eso adelante. Entonces ese es como el plan, mostrarles ese acercamiento y luego hablar un poco de obras exactamente. En cuanto a la teoría literaria, lo que yo tomo de ahí pues son elementos teóricos de los géneros y subgéneros estudiados, es decir, de qué forma entienden los teóricos literarios y los estudios literarios los diferentes géneros que me interesan. En el caso particular pues de lo que mencioné antes, novela histórica y literatura infantil y juvenil. Y lo otro que tomo es la definición de un corpus mínimo. Y la razón es que, pues, si uno quiere mirar qué imágenes hay en la ciencia, pues toca identificar algunas obras literarias que permitan hacer los análisis. Y ahí entonces hago pues, una estrategia doble. Por una parte, tomo lo que yo llamo una definición pragmática de acrítica del corpus general. Es decir, con un ejemplo, para novela histórica, yo no trato de definir qué es novela histórica, no trato de decir esta sí es o no es novela histórica, sino que asumo como dado que lo que dicen los teóricos literarios, que algo es una novela histórica, pues entonces esa es una novela histórica. En ese sentido es pragmático y acrítico, no tengo como una definición fuerte de género literario en particular, sino que a partir de las definiciones que existen, pues entro a tratar las preguntas que me interesan. Y ahí viene algo mucho más específico, que eso sí es, digamos, una definición más conceptual, más robusta, que es al definir el corpus de obras literarias de tema científico, específicamente las que son de tema científico, y ahí más que empezar con una definición de ciencia, lo que hago es definir el corpus a partir de los estudios de ciencia, entendido de una manera muy amplia, entendido como filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, sociología de la ciencia y pues todas estas áreas afines. Y eso permite hacer un criterio de inclusión, exclusión de obras, que puede ser algo así, pero si uno lo trata de formalizar un poco, es que X, pues cualquier obra es una obra literaria, cualquier obra literaria es una obra literaria de temas científicos, si solo si satisface al menos dos condiciones. Pues por un lado, que esté incluido en el corpus general, lo que les mencionaba antes, pues que si son novelas históricas, entonces haya pues teóricos que las consideran como novelas históricas, y de un modo más específico, que el tema de la obra literaria haga parte de los objetos de investigación que tenemos en los campos que les decía,
filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, sociología de la ciencia y otros campos afines. Entonces, con eso yo trato de incluir y excluir algunas obras. Obviamente, pues esta inclusión tiene la posibilidad de que se queden obras por fuera y que entren otras que tal vez no, pero en general sirve para pues como un criterio de elección que permite al menos avanzar. Lo otro es la relación entre ciencia y literatura, y ahí en pues, lo que conozco hay como tres miradas básicamente sobre cómo se relaciona la ciencia y la literatura. Por una parte está la de Jennifer Rohn, que publicó en Nature en 2005 un artículo en el que ella define una especie de género literario que es la literatura de laboratorio. Eh, y básicamente la perspectiva de ella es que la ciencia, la relación entre ciencia y literatura se da en términos de que la ciencia sirve como fuente para la creación literaria. Ella es microbióloga, trabaja pues temas científicos directamente, pero también ha escrito literatura, también ha escrito divulgación, y de hecho tiene un portal donde va recogiendo año a año obras literarias que ella considera que entran bajo la perspectiva pues, de literatura de laboratorio, es decir, literatura que trata de mostrar cómo funciona la ciencia. Pero la perspectiva es básicamente esa, la ciencia como fuente para la creación literaria. Otra perspectiva es la de Magdalena Albero Martínez, que es una profesora española en ciencias de la comunicación, pero también es autora de novelas históricas de temas científicos. Y la perspectiva de ella es que la ciencia y la literatura se relacionan de tal forma que la literatura sirve como una manera de promover las bondades de la ciencia en la sociedad, de mostrar que la ciencia siempre entra como en conflicto con, pues, con ideales o perspectivas de una época dada, y en esas tensiones permiten que la sociedad avance gracias a la ciencia fundamentalmente. Entonces esa es una segunda mirada. Y una tercera mirada es la idea, que esta se debe a Levi Leblanc, que es pues ya más conocido en el campo de los estudios de ciencia y tecnología, físico, pero dedicado por mucho tiempo pues a temas de análisis pues teóricos de la ciencia y la tecnología, muy en línea con estudios sociales de la ciencia. La perspectiva de él es que la literatura se relaciona con la ciencia como una forma de crítica de la ciencia. La crítica a la ciencia pues no es ver obviamente solo lo malo, sino tener una perspectiva sobre los alcances y los límites de la ciencia. Entonces ese es pues tres planteamientos que sirven de referencia, ahora me referiré a ellos con más detalle. Y lo tercero es el campo de la filosofía de la comunicación científica, la filosofía de la divulgación científica, PhilSciComm. Pues esto no tiene origen en 2019 con estas autoras que ven ahí en pantalla. Pues digamos que las perspectivas son anteriores, décadas anteriores o incluso más, pero lo que sí, el aporte grande que hacen estas tres autoras es que hacen este manifiesto de la Philosophy of Science Communication, donde explican qué entienden ellas por esto y cómo incorpora pues, discusiones y cómo se relaciona con otros campos existentes. Y pues para mis intereses acá, lo principal es decir que la propuesta es que la Philosophy of Science Communication tiene que ver con estos dos campos disciplinares, que son la historia y la filosofía de la ciencia, pues que es un campo disciplinar constituido pues ya hace una buena cantidad de décadas, y Science and Technology Studies o los estudios de ciencia y tecnología, también estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces son dos campos disciplinares que nutren las discusiones de PhilSciComm y se convierten como en base de esto. Y esa es como desde ahí pues asumo también como una perspectiva teórica para acercarme al análisis de las obras literarias. En particular tomo esta idea de Sarah Perrault sobre las culturas de la divulgación científica. Ella plantea que cuando los divulgadores de la ciencia hacen divulgación, se
paran en una de dos culturas o se asocian con una de dos culturas, con dos maneras de hacer divulgación. Por un lado, lo que ella llama Science Boosters, sería algo así como los impulsores o los promotores de la ciencia. Y son los que consideran que la divulgación científica, pues con su labor como divulgadores, fundamentalmente se entiende como en términos de relaciones públicas, como el divulgador lo que tiene que hacer es alinear al público con las prioridades de los científicos. Entonces, la idea de la divulgación es que los científicos muestren qué es lo que ellos mismos entienden por ciencia, por los resultados, y esto es pues una manera muy influyente de hacer divulgación. Hay otra cultura que ella la llaman los science critics y la hace el paralelo con los críticos de arte, los críticos literarios, los críticos cinematográficos. Y la idea es que ahí se combina, pues lo que ven en pantalla, combinan el respeto y la admiración por la ciencia con el fomento del pensamiento crítico sobre ella. Entonces, los science critics pues tienen la particularidad de que no son anticiencia, como sentido estricto, pues no son anticiencia, son promotores de la ciencia, pero desde una perspectiva crítica, tratando de ver limitaciones, alcances, riesgos y como contexto mucho más amplio sobre la ciencia. Entonces, para acercarme a esa pregunta de qué valores sobre la ciencia comunican las obras literarias colombianas, pues ahí me apoyo en esos asuntos. Pues en la teoría literaria tomo estos elementos de los géneros, la definición del corpus, y en las relaciones y Phil Saicom, la idea de interpretar los science boosters como aquellos que ven la literatura como una promoción de las bondades de la ciencia en la sociedad, y los science critics como la literatura como una forma de crítica de la ciencia. Con esto entonces es lo que me interesa ver lo que ocurre en esos dos géneros específicos. Para empezar con novela histórica, cuando se habla de novela histórica, generalmente se habla de novela que tiene temas sociales, políticos, artísticos, violencia, bueno, otros, muchos temas. Y ahí la idea es que la novela histórica tiene como finalidad mirar el pasado para confrontar el presente y lograr una comprensión mejor. Entonces, la novela histórica lo que hace es, dentro de la perspectiva de los teóricos que ven ahí en pantalla, es que pone a prueba ciertas narrativas históricas dominantes, narrativas históricas sobre temas sociales, políticos y todos estos que mencioné. Entonces ahí viene la pregunta con las novelas de temas científicos. ¿Qué pasa cuando el tema de la novela histórica es la ciencia? Y esa es la pregunta que guía pues la investigación ahí, es qué narrativas dominantes, sean gubernamentales o académicas, ponen a prueba los novelistas colombianos en el caso de la historia de la ciencia. En otras palabras, si uno puede decir que los escritores colombianos al hacer novela histórica, pues operan como boosters o critics. Y ahí pues parto de esta pregunta, ¿qué es esa narrativa histórica dominante? ¿Cómo consigue uno eso? Pues eso no se define realmente en los estudios literarios hasta donde yo conozco, y yo tampoco trato de definirlo, o en cierto modo pues podría decirse que sí, si uno lo ve como una definición ostensiva. Es decir, yo trato de identificar narrativas históricas dominantes específicas, no doy una definición general, abstracta, sino identificar ejemplos concretos, y eso me ha permitido identificar tres narrativas específicas que difunden las novelas históricas que voy a comentarles ahora. Lo otro es la definición del corpus de novela histórica, de tema científico específicamente, y ahí lo que uno encuentra es que uno puede definir ese corpus para el periodo 1844 a 2015. Se han publicado algunas novelas históricas después, pero en los estudios que tenía yo en ese momento pues no estaban incluidas, pero sí están por ahí. De hecho hay alguna que es de temas científicos, pero no hace parte pues, de lo que les presento hoy. Uno ahí ve que hay 148 novelas históricas en general, pues novelas históricas de muchos temas. Es un corpus no excesivamente grande, pues 148 novelas históricas colombianas. Entonces es un poco más manejable, y ahí lo que logro identificar son 6 novelas históricas de temas científicos, o sea que la ciencia es no solo se menciona, sino que juega un papel central pues, en el desarrollo de la historia. Y con eso construyo pues las tres narrativas, y a partir de la comparación de dos novelas en cada caso. La primera narrativa es la idea de que la ciencia americana vino de Europa, y esto es lo que
tratan de difundir las novelas y para eso se apoyan en narrativas que uno encuentra en la historiografía científica del país. ¿Qué novelas somos como referencia en ese caso? Son La tejedora de coronas de Germán Espinosa y Donde no te conozcan de Enrique Serrano, que son dos novelas influyentes, especialmente La tejedora de coronas, pues que es para algunas personas la novela más importante de la historia de la literatura colombiana después de 100 años de soledad. Entonces, permite pues como un análisis rico en términos de las temáticas que maneja. ¿Cuál es esa narrativa dominante? Bueno, antes de eso, yo me apoyo en algunos referentes historiográficos, pues como para tratar de entender qué es lo que están contando las novelas, tratar de como de analizarlo. Es básicamente la obra de pues, algunos trabajos de Olga Restrepo Forero y de Mauricio Neto Larte, que se han concentrado en el periodo de la colonia y la transición a la independencia, y algunos trabajos, pues como les decía al inicio, que estaba realizando y sirvían también como referente. Entonces, ¿en qué consiste esa narrativa dominante? ¿Qué es lo que uno encuentra en las novelas? ¿Qué es lo que ellas quieren hacer? Y es una narrativa pues, que aparece frecuentemente en círculos académicos y círculos gubernamentales. Lo primero es la idea de que la ciencia americana tiene un origen completamente exógeno, que lo que se hace aquí de ciencia es algo que viene de Europa y que las tradiciones locales no intervienen para nada. Tradiciones locales indígenas, negras o de las castas no criollas de la población, eso no interviene en la configuración de la ciencia en América. Y eso lleva a un segundo elemento, y es que los procesos de validación de la ciencia son exógenos también. Es decir, Europa define cuáles son los estándares universales de cientificidad y de acuerdo con esos estándares se evalúa lo que se hace acá en América y si eso puede contar o no como ciencia. Y eso desemboca en un tercer elemento que uno ve reflejado en las novelas y que está repitiendo pues estas narrativas más conservadoras de la ciencia, si uno lo quiere, es la idea de que hay una doble asimetría epistémica para los criollos, para el tipo de ciencia que hacen los criollos o el conocimiento que producen los criollos. Los criollos quedan como en la mitad de un péndulo en el que no se logran ubicar muy bien nunca, y es que el conocimiento que producen los criollos siempre se considera como superior al conocimiento de las tradiciones locales, pero al mismo tiempo es un conocimiento inferior a la ciencia europea y que tiene que mirar hacia Europa para decidir si se puede contar o no como conocimiento científico específicamente. Entonces, esta es una primera narrativa que uno encuentra en esas novelas y que está reafirmando, pues, como les decía antes, poderes más tradicionales, poderes académicos y gubernamentales. La segunda narrativa es la idea del científico como precursor y prócer, como un científico que puede combinar estos dos elementos. Ahí las novelas que tomo como referencia son Diario de la Luz y las Tinieblas, Francisco Joseph de Caldas, de Samuel Jaramillo González, y Los Derrotados de Pablo Montoya. Y ahí también el punto de referencia son trabajos historiográficos específicamente sobre la vida y la obra de Caldas, pues toda la producción que ha habido sobre Caldas desde el siglo XIX hasta el momento pues que he realizado esos trabajos, pues seguramente habrá muchas cosas que quedan por fuera, pero como puntos importantes en esa producción que permiten definir esa narrativa y que se reflejan en estas novelas. Lo primero es la idea de que la ciencia colombiana se origina con una sola persona, pues no se origina con instituciones propiamente, con comunidades académicas o algo semejante, sino no con una persona que es Francisco José de Caldas, que siempre se caracteriza como el primer científico colombiano. A partir de ahí, de él, se desarrolla la ciencia en el país y ahí uno ve que Caldas pues, se vuelve como una especie de figura trágica porque se puede escindir en dos personas simultáneamente y que son contradictorias. Por un lado, el precursor, que es una persona brillante, muy genial, que proyecta una obra científica que no es solo alcance nacional, sino mundial por las temáticas que toca y que por eso lo convierte en el primer científico en términos de el primer naturalista, el primer botánico, el primer astrónomo, el primer geógrafo, el primer cartógrafo, incluso el primer periodista científico. Todo eso está asociado pues con esta idea de precursor. Pero luego Caldas se mete en la idea de que pues, se vuelve testarudo y se mete en política. Y ahí cuando se mete en esto se convierte en prócer. Y como prócer tiene el problema de que no logra completar su obra.
Es su incursión en la política, en los temas de la independencia, lo que trunca su obra y hace que ese precursor no se pueda realizar completamente y quede como a la mitad. Y eso desemboca en una tercera idea, y es que la figura de Caldas de algún modo evidencia una especie de postulado positivista de que la ciencia es valorativamente neutra, que la ciencia no tiene relación con valores y mucho menos valores políticos, porque la ciencia es fundamentalmente apolítica y de hecho cuando se mezcla entonces falla y deja de desarrollarse en un contexto específico, y la figura de Caldas sería la evidencia perfecta de que esto ocurre y es lo que tratan de mostrar las novelas. Y por último, la idea de que el lugar de la mujer en la historia de la ciencia es secundario. Esa es como una tercera narrativa. Eso se desarrolla en El Nuevo Reino, de Hernán Estupiñán, y La francesa Santa Bárbara, de Gloria Inés Peláez Quiseno. Son dos novelas cortas, pero pues, que han sido también influyentes. Y ahí la narrativa la construye a partir de los referentes, pues, principalmente estudios de historia y filosofía de la ciencia feministas, especialmente la obra de Londa Chivinger, la historia que ella tiene de la ciencia moderna desde una perspectiva de género, tiene sexo en la mente, algo así, no recuerdo el título exacto, pero es un libro pues influyente de los años 80, que publica ya en los años 80 sobre la historia de la ciencia moderna, y la pregunta de ella es si podemos cambiar desde la perspectiva de que hay pocas mujeres en la ciencia a más bien porque hay pocas mujeres de las que estemos al tanto. Y ahí encuentra que pues no es que hubiera pocas mujeres en los siglos XVI, XVII, XVIII, sino que estas mujeres quedaban invisibilizadas porque eran ayudantes de, no sé, de sus hermanos, de sus esposos, o hacían sus propias investigaciones, pero no las reconocían. Entonces la pregunta es esa, pues, ¿por qué hay, no porque hay tan pocas mujeres, que es la pregunta habitual en los estudios feministas de la ciencia, sino porque hay tan pocas mujeres de las que estemos al tanto? Y ella encuentra muchas más mujeres cuando ya uno abre el récord histórico de esa manera. Y ahí agrego pues una idea a partir de eso que ella hace, de distinguir lo que uno podría decir que son mujeres de ciencia, o mujeres que hacen ciencia directamente, observadoras, diseñadoras de instrumentos, teóricas y pues, personas semejantes, a mujeres en la ciencia como estas personas que sirven para dar espacios que promuevan la ciencia. Por ejemplo, prestan sus casas para que haya eventos científicos, o financian a los investigadores, financian proyectos de investigación, o pues, abren espacios para tertulias y cosas semejantes. Y luego los trabajos que hay sobre la ciencia en Colombia, en la colonia, pues en la historia ya republicana de Colombia, y sobre todo por el vacío que hay en esos trabajos, porque pues, hasta donde yo he podido mirar, no hay realmente referencias al lugar de la mujer en la ciencia en la colonia o en Colombia en general muchas veces, especialmente pues siglo XIX, comienzos del siglo XX. Entonces a partir de ahí construye esta narrativa, que es la idea de mujeres de ciencia. Pues lo que muestran las novelas es que sí hay algunas mujeres, igual que lo que nos dice la narrativa dominante, que hay algunas mujeres, especialmente una mujer, Manuela Sánchez de Santa María, y es como semejante a cuando nos preguntan mujeres científicas en la antigüedad, y uno dice Hipatia y ya pues con eso queda satisfecho, o del siglo XX dice Marie Curie. Entonces la narrativa un poco dice eso, pues si hay mujeres en la historia de Colombia, y es Manuela Sánchez de Santa María, y entonces hay algunas, y eso reflejan las novelas también. Mujeres en la ciencia también hay, pero generalmente tienen la función de o exaltar una figura idealizada del científico. Entonces, no sé, llega Mutis a hablar con las mujeres en alguna de las novelas, y ellas se sienten pues, muy emocionadas por ver al gran científico frente de ellas. O también, como sucede en La francesa de Santa Bárbara, las mujeres tienen principalmente el lugar de compañeras sexuales de los científicos. Son amantes de Humboldt, amantes de Caldas, pero no producen ciencia realmente y no están como en puestos de liderazgo ni nada semejante. Entonces eso termina en el tercer elemento, y es que justifica la tendencia pues, que hay en esta narrativa dominante a ignorar, negar, excluir o ocultar el papel de las mujeres en la ciencia de este periodo.
Entonces, como resultados principales, por ahora lo que he tenido es, hay pocas novelas históricas, que son 6, tal vez 7, tal vez 8 novelas pues, en toda la historia de la producción que hay al respecto. Son novelas que tienden a reafirmar estas narrativas dominantes, funcionan más como boosters que como critics. Y una consecuencia es que la ciencia colombiana, como Colombia no existe propiamente, las novelas muestran un periodo hasta la muerte de Caldas. Es como hay ciencia mientras ciencia no existía como un estado independiente, como una república. Bueno, paso brevemente a la literatura a la literatura infantil. Y ahí la razón es, pues, ahora le comentaré un poco más por qué la importancia de la literatura infantil y juvenil en general. El interés surge porque cuando uno ve teóricos pues, de este campo literario, dicen que hay unos temas dominantes y son los temas que ven ahí en pantalla: el amor, la amistad, el cuidado de los recursos naturales, solidaridad, bueno, diferentes temas dominantes, pero no aparece la ciencia por ningún lado. Y entonces ahí surge la pregunta pues, que me interesa a mí, si no hay realmente una literatura infantil y juvenil colombiana de temas científicos, si la ciencia no es un tema dominante porque efectivamente está ausente la ciencia de ahí, o esa ausencia responde más bien a falta de interés académico, no a que no haya obras que se ocupen de eso. ¿Por qué la literatura infantil y juvenil en general? ¿Y por qué esa relación con la ciencia? Pues lo primero es que cuando uno mira los teóricos de literatura infantil y juvenil, pues de otros lugares, por ejemplo, David Bark, el origen de la literatura infantil y juvenil suele asociarse con temas de ciencia, pues con los libros de Tom Telescope, que son libros del siglo XVIII, que fundamentalmente tienen la función de difundir la ciencia newtoniana. Entonces Tom Telescope lo que hace es un niño que le explica a sus amigos los conceptos de la física newtoniana para que se entienda. Y es pues para que lo entienda este público y se amplía ahí como el margen de influencia de este tipo de ciencia, de esta nueva ciencia para la época. Entonces, esta asociación con estos libros de ciencia lo que hace que se asocie, pues que se origine la idea de una literatura infantil y juvenil específicamente. Lo otro es cuál es la función de la literatura infantil y juvenil. Hay teóricos plantean que la función pues, principal es conservar y transmitir el acervo cultural de una sociedad. Pues cada sociedad define cuáles son sus niños y sus jóvenes, y la literatura infantil y juvenil conserva y transmite ese acervo cultural para esos niños y jóvenes. Y por eso hay obras que inicialmente pueden ser escritas para adultos y se transforman luego en pues, la interpretación social, es que son libros infantiles. Piensen, por ejemplo, en las fábulas de Sopo, o obras que también se escriben inicialmente para niños y terminan siendo pues, de literatura para adultos también. Entonces la pregunta es, pues, surge también porque la ciencia es parte de nuestro acervo cultural. ¿Qué función cumple ahí entonces la literatura infantil y juvenil de temas científicos? Y esto se relaciona con dos corrientes que hay importantes, relativamente recientes, aunque ya no tan recientes, porque vienen por lo menos de los años 80, en historia de la ciencia, y es la idea de estudiar precisamente la literatura infantil y juvenil vinculada con esto. Y un primer trabajo que se realizó al respecto fue un artículo de James Secord, que seguramente pues, lo reconocerán muchos aquí por sus trabajos con darwinismo principalmente. Publica pues también, menciono la revista History of Science, pues porque no es una revista menor en el campo, y todo eso muestra cuál es pues, la influencia que va teniendo el estudio de la literatura infantil y juvenil respecto a temas de historia de la ciencia. Fundamentalmente, pues tomo un pedazo de esta cita, esta larga cita, y es: interpretados cuidadosamente, proporcionan, pues estas obras, estos libros, interpretados cuidadosamente, proporcionan indicadores invaluables de los cambiantes valores sociales, religiosos y morales que lleva el conocimiento científico en diferentes circunstancias. Entonces lo que interesa es entender cómo los trabajos de literatura infantil y juvenil pues se vuelve también como en un punto de referencia para entender las transformaciones en temas de historia de la ciencia. Y otro tiene que ver con los temas de circulación del conocimiento, y ahí pues, más o menos recientemente, en 2018, el British Journal for the History of Science también dedicó un número especial a temas de ciencia para niños y jóvenes, con un énfasis muy grande en literatura infantil y juvenil. Esto lo editaron Isabel Sillao y Christian Nielsen, pues que ven ahí en pantalla.
Y fundamentalmente es la idea de que son pues, las obras de ciencia para niños, literatura infantil, merecen un tratamiento histórico como una manifestación cultural de la ciencia que nos habla sobre las ideas prevalentes sobre la ciencia, la sociedad y su relación. Entonces eso es lo que me interesa, pues cómo esto también ejemplifica maneras de entender la ciencia en un contexto específico a partir de este tipo de obras. Con todo eso, entonces la pregunta es si realmente es verosímil aceptar que la ciencia no es un tema dominante en la literatura infantil y juvenil. Pues los orígenes de este género o de este campo literario están asociados con la ciencia moderna. Es importante en historia de la ciencia, es importante para entender temas de circulación del conocimiento. Que realmente verosímil aceptar eso, pues si la conclusión es que no parece verosímil aceptarlo, pues debía haber trabajos de literatura infantil y juvenil que se ocupen de temas de ciencia, no debe ser seguramente un tema menor, y a partir pues, de esa hipótesis trato de construir un corpus de literatura infantil y juvenil colombiana de temas científicos. Es un poco más complejo que con novela histórica porque el periodo ahí cubre pues, básicamente toda la historia de Colombia, es decir, desde que Colombia se vuelve un estado, digámoslo así, que se ha producido en, tema, en literatura infantil y juvenil. Entonces es un periodo obviamente muy amplio y ahí el foco es, principalmente ha sido en libros, en particular los libros que se han publicado en la segunda mitad del siglo XX en adelante. Ha habido una explosión grande en literatura infantil y juvenil en Colombia, más o menos desde el año 2000, y se publica con mucha frecuencia y con mucha abundancia, antes no tanto también, hay que decirlo. Y lo otro es que, de todos modos, para el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues falta más trabajo de archivo sobre las obras de este campo literario. Pero uno ya logra, pues en trabajos que se han publicado, se puede identificar que hay algunas obras que son de tema científico también, pero como les digo, pues ahí falta más trabajo de archivo para entender mejor qué hay ahí en esa producción. ¿Qué encuentra uno entonces de obras de literatura infantil y juvenil colombiana en términos de un corpus? Pues hay muchas, entonces definir un corpus general es difícil, pero en el aspecto específico de un corpus de obras de literatura infantil y juvenil colombiana de temas científicos, pues ya yo he identificado 116 obras, eso es como lo que logro identificar por ahora. Como les digo, puede haber más, pero es como con lo que uno puede empezar a trabajar. Y un elemento es que se dividen en obras informativas y obras literarias, lo que en inglés la denominación habitual sería non-fiction y fiction, pues no ficción y ficción. Entonces las obras informativas tienen pues más el carácter de tratar de ser como dar hechos científicos, fenoménicos, de historia, o obras literarias que ya se apelan más a la ficción para dar interpretaciones sobre el funcionamiento de la ciencia. Y ahí uno ve, ya voy terminando con esto, que se pueden identificar algunas categorías en la literatura infantil y juvenil de temas científicos aquí en Colombia, dependiendo de si son obras informativas o obras literarias. Entonces uno encuentra en obras informativas pues, textos biográficos pues, de científicos, escritos para niños y jóvenes, reconstrucción de procesos históricos, algunos libros que van más hacia dar datos, explicaciones, fenómenos naturales, experimentos científicos. Otros tratan de vincular la ciencia con temas históricos generales, con temas culturales amplios. Un foco importante en temas pues, de esta literatura en ciencias agropecuarias y, pues, y uno muy amplio en cuidado del ambiente. En cuanto a obras literarias, hay también intentos de hacer biografía novelada, novela biográfica de científicos y científicas, hacer novela histórica también. Hay historias pues, de ficción completamente que tienen investigadores e inventores, e incluso también pues, investigadoras e inventoras que son personajes principales. Otras obras que hablan de los riesgos y los impactos de la ciencia y la tecnología, miradas literarias a los artefactos técnicos y tecnológicos y exposiciones de conceptos científicos, pero por medio de la ficción. Entonces se vuelve mucho más rico incluso que lo que ocurre en novela histórica, pues trata de ser un campo literario mucho más arriesgado en muchos sentidos, que uno, o ese era mi prejuicio, pues yo asumía que
era más booster que critic, lo que ocurría en el campo de la literatura infantil y juvenil, pero mi tendencia por ahora es que creo que son más arriesgados los autores de literatura infantil y juvenil que los autores literarios para adultos. Resultados parciales, pues como les digo, todavía esta parte está en construcción, pues hay un número amplio de obras de literatura infantil y juvenil colombiana de temas científicos, hay también gran variedad de temáticas, tanto en obras informativas como en literarias. El número de obras se incrementa cada año, eso es importante. Uno ve que al menos se publica desde los años 90, casi cada año hay una obra de literatura infantil y juvenil de temas científicos que se publica. Entonces es un campo muy rico y por eso uno puede concluir que la ciencia es un tema dominante en este tipo de literatura y vale la pena mirarla en el mismo sentido que se ha visto en el ámbito de la historia y la filosofía de la ciencia, pues principalmente en Europa, que es donde se ha buscado como esa relación. ¿Qué queda pendiente? Pues el foco de la charla, que son qué imágenes de la ciencia difunden estas obras. Pues como les digo, todavía estoy ahí como entrando en ese tema. Y es la pregunta de si los escritores colombianos de literatura infantil y juvenil se pueden describir como boosters o critics. Como les decía, pues mi inclinación por ahora es más, los veo más como critics que boosters, pero todavía es preliminar. Y bueno, ahí cierro. Muchas gracias por la atención y quedo pendiente de preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar un espacio entonces para preguntas. Yo quisiera empezar con una que me surge, sobre todo cuando pasas del tema, claro, cuando empezaste la presentación, yo creo que tenía el mismo prejuicio, dije, novela histórica va a ser un asunto súper robusto y con una imagen supremamente, digamos, como matizada de la ciencia, porque uno espera que el novelista histórico, la novelista histórica, pues haga un trabajo de campo y en esa investigación se incluye una visión de la ciencia como más matizada y parece no ser el caso. Cuando pasas a la literatura juvenil tenés ya un corpus mucho mayor, al parecer, y mi pregunta es metodológicamente, ¿cómo estás manejando eso? ¿Tenés algún apoyo en software, web service, humanidades digitales, o cómo estás diseñando esa exploración? Porque parece que ese corpus, sobre todo que ya, digamos, incluyes algunas variables como cronológicas, diciendo, bueno, casi cada 10 años empiezan a aparecer temas, entonces pareciera que el corpus mismo empieza a volverse un problema un poco más difícil. ¿Cómo estás manejando metodológicamente ese asunto? Arranco por lo primero que mencionabas de novela histórica. Que hay, pues lo que uno encuentra es que los novelistas están muy bien informados, pues en general son muy eruditos, por decirlo así, pues son personas que se nota que han leído las pues, obras clásicas de la historia de la ciencia en Colombia y en el periodo, pero mientras son capaces de tomar un riesgo, por ejemplo, cuando están hablando de cómo se constituye la Colombia como nación en términos políticos, y son capaces de darle un lugar a, no sé, a los campesinos o algo, pues como a los indígenas y ver cómo entra ahí. Cuando hablan de ciencia ya se vuelven muy respetuosos con el récord histórico, se vuelven como esto es Mm, lo que dice la historia de la ciencia y ahí no se pueden inventar cosas. Entonces, mutis es siempre el mutis de los libros y no se ponen a inventar, no sé, pues, o sea, la libertad es que puede dar la ficción como, no sé, un mutis que pelea con todo el mundo y no un mutis que es amable con todo el mundo, un Caldas que también lo mismo, pues que no sea tan amable, sino que sea más complejo, o cómo entran otras tradiciones locales ahí, aunque no haya mucha evidencia. Pues de hecho, una de las novelas, El Nuevo Reino, hace algo interesante, pues un poco más arriesgado y entra a hablar, pues los personajes son monjas y hay monjas mm, en el periodo haciendo ciencia, haciendo astronomía, por ejemplo, y haciendo investigaciones sobre botánica. Cuando uno va al récord histórico, no hay evidencia de eso, pero yo no he encontrado evidencia cuando, pues, como de las monjas de acá, que hay, pero hay pocos estudios sobre las monjas y muchos menos, pues no hay, o por lo menos pues, yo digo no hay porque no los he encontrado, pues tal vez hay algún sobre monjas científicas, digámoslo así. Eso no, los intereses científicos de las monjas, eso no. Hay intereses científicos de comunidades religiosas masculinas, principalmente los jesuitas, pero no propiamente de comunidades religiosas femeninas y los intereses científicos de ellas quedan ahí en el vacío. Esta novela sí intenta hacer juego con eso y crear menos la pregunta. Entonces sí son menos arriesgados. Eh,
y sí produce pues como esa sensación de por qué no se arriesgan en ese sentido. Respecto a lo que decís, pues la investigación se apoya mucho en lo que se denominaría pues como humanidades digitales, pero de una manera intuitiva, en el sentido de que cuando arranqué a hacer estos trabajos, pues siempre está apoyado en muchos aspectos digitales, pues en repositorios, en archivos digitales, en todo esto. Software no realmente muy especializado, pero sí siempre trabajo digital. Eh, pero no sabía en ese momento que lo estaban llamando así humanidades digitales. Ya cuando uno mira en qué consiste, pues es parte de lo que yo hago. Entonces, un apoyo grande ahí son los repositorios digitales y los catálogos digitales. Por ejemplo, los catálogos digitales de las editoriales, de las bibliotecas, de pues, los catálogos digitales de las bibliotecas físicas y de las bibliotecas digitales, pues las bibliotecas que solo existen de manera digital, especialmente para la literatura infantil y juvenil. Entonces sí me apoyo mucho en eso y eso ha permitido que uno pueda avanzar porque realmente se vuelve muy difícil. Pues de hecho, parte del problema del trabajo de archivo es que pues, uno se va volviendo como, o en mi caso, pues me pasa así, trabajar tanto así con el mundo digital que lo que no esté digital, de cierto modo da como cierta pereza o resistencia como tener que volver a la biblioteca. Entonces ahí estuve viendo cosas en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, periódicos del siglo XIX. Ahí tengo un pequeño listado, pero no, pues no he avanzado mucho como en eso. Y personas que se han dedicado pues como mucho más al estudio de literatura infantil y juvenil, se nota que tienen como algo semejante porque también son muy incipientes los estudios de archivo. Pero sí hay pues como un componente digital que puede ser negativo por lo que te digo, pues porque los archivos que no están digitales empiezan a quedar como relegados a un segundo plano. Sí, produce como una suerte de sesgo ya lo Sí. digital versus lo análogo. Jorge, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Jair Sánchez. Jair dice, gracias, Jorge Manuel, muy buena la exposición. Tengo varias dudas, pero por el momento haré solo una. ¿Cómo la literatura colombiana de la mencionada época ha entendido el entorno en la creación de la ciencia? Me surge la pregunta porque intuitivamente parece ser pasivo, banco de datos, información, etcétera. Pues yo creo que en parte lo que, pues ahí hay que dividir géneros, por eso es como importante dividir géneros. Yo creo que la manera como la ha entendido la novela histórica es una forma muy subordinada, como decía antes, a la versión oficial de la historia que se maneje, la versión oficial tanto en academia como gubernamental. Y eso es funcional, pues en términos prácticos y pues uno lo pone de una manera muy cruda en términos, por ejemplo, de ventas también de libros, porque lo que encuentran los lectores es lo que ya conocen de los científicos en su imaginario. Entonces, el mutis o el caldas que encuentran es el que ya se asume que eso, pues que está en el récord histórico. La idea del primer científico no se va a cuestionar, no se va a problematizar. La idea de que no hay ciencia en el siglo XIX en Colombia no se va a cuestionar, pues termina con la independencia. O sea, las figuras grandes de la ciencia siguen siendo las figuras de la expedición botánica fundamentalmente. Y la ciencia colombiana sigue siendo la ciencia de la expedición botánica. Entonces, en ese sentido, no se problematiza mucho, pues una pregunta es, ¿por qué no hacer una novela histórica de la ciencia colombiana del siglo XX? O sea, ¿qué dificultad hay para eso? O de finales del siglo XIX, pues algo así. Y en parte la dificultad puede ser la idea de que pues es que no hay ciencia en esa época, entonces que va a haber una novela histórica sobre ciencia de esa época. Entonces yo creo que sí están muy subordinados a esa versión oficial de la historia de la ciencia. Y creo que en parte tiene que ver también con que esos periodos siguen llamando la atención, pero hay unas versiones oficiales muy fuertes que incluso en la academia se siguen resaltando. Pues incluso uno mira estudios más recientes en historia y filosofía de la ciencia sobre ese periodo
y son críticos con esas versiones anteriores pues, de esa historia, pero no son tan conocidos ni siquiera en el propio mundo académico. Pues siguen hablándose desde la versión más tradicional que hay sobre esa historia de la ciencia. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. En el caso de la literatura infantil y juvenil, yo creo que la libertad que se da es que no tiene que ser tan apegada a figuras específicas. Entonces hay pues hay novela histórica también ahí, pues con figuras principalmente los mismos, pues Mutis, Caldas, estas personas de la expedición botánica, la propia expedición botánica, pero como ahí la historia la puede contar una niña o un niño, o puede ser que haya niños pues jóvenes buscando algo relacionado con eso, les permite explorar otras cosas que no están en el récord histórico. Y con ciencia contemporánea, entonces permite también, por intereses también pues, que tiene que ver muchas veces con temas pedagógicos, explorar, por ejemplo, riesgos de la tecnología o riesgos ambientales. Y eso ya le da mucha más libertad y hace que el escritor de este campo pueda meterse en otros asuntos que se vuelven también urgentes en los estudios de ciencia y tecnología contemporáneos, es que ya es como en el impacto ambiental o el asunto de manejo de redes sociales o inteligencia artificial, que es lo que les está hablando mucho en los últimos meses. Todo eso empieza a entrar en esta literatura porque tiene, yo creo que tiene menos como presupuestos de qué es lo que debe esperar el lector, pues, por el tipo de lector también que tienen, mientras que el tipo de lector adulto pues funciona mejor y en términos prácticos también, como les decía, es habitual que los novelistas históricos terminen invitados en eventos pues, de conmemoración, por ejemplo, del centenario de algún científico o de algún evento, y entonces publicar una obra literaria, y los historiadores que organizan el evento los invitan, en cierto modo, como una representación de esa mirada que ellos mismos han promovido en sus trabajos. Entonces uno ve ahí como el juego y la relación. Pues creo que eso es lo que tendría para responder a la pregunta de Jair. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Yo tengo más preguntas, pero no tenemos más tiempo, pero yo creo que deberíamos buscar otro espacio De una, para claro que sí. profundizar. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias pues Muchas a gracias, ustedes. muy chévere lo que estás haciendo. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Entonces, eh, hacemos una pausa corta o de 1 minuto para terminar la transmisión y seguir entonces con nuestra siguiente presentación.